prions par l'intercession du Père Laval. En ce 9 septembre, le bienheureux Jacques-Désiré Laval célébrait ce fête. Il nous connaît, place qui est dans les cœurs de man Mauricien. Envie confier Père Laval de tout qu'il a. Et tout le monde qui peut suivre nous. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en el monumento María, Reina de la Paz de Port Louis en Mauricio, en la última etapa de este 31º viaje apostólico internacional del Santo Padre a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones de la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Mario Escatón. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News. Y por supuesto, un saludo especial a todas las emisoras de radio y televisión que retransmiten nuestra señal. Saludamos de modo particular a Radio Paz de Miami, a EWTN Televisión, a ESNE El Sembrador, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Cetelmont TV, a Popular TV de Cantabria, a Popular TV Región de Murcia y a toda la familia de Radio María que transmite nuestra señal en América Latina y España. Hoy, 9 de septiembre de 2019, lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, cuando en Roma son las 10:10 de la mañana, damos inicio a esta celebración ya con imágenes desde Port Louis, desde este precioso escenario en la colina de el monumento a María, Reina de la Paz. Este lugar ha acogido este país, esta ciudad, al Papa Francisco esta mañana, que ha salido a las 7:30 de la mañana de Madagascar con dirección a Port Louis. Esta capital de Mauricio ha recibido al Papa Francisco alrededor de las 10:40 hora local. Ahora son allá alrededor de las 12 y desde ese momento el Papa Francisco ha recorrido, después de haber sido recibido en el aeropuerto internacional de Port Louis, se ha dirigido hasta este lugar, el monumento de María Reina de la Paz, un monumento que se inauguró el 15 de agosto de 1940 en agradecimiento por haber preservado a este país y a este lugar en la Primera Guerra Mundial. Fue construido en forma ascendente, vemos los diferentes niveles en el cual se han ubicado las personas y concluye con una enorme altar. Sobre ese altar se ha colocado una imagen, una estatua de la Virgen en mármol de Carrara que tiene 3 metros. En esa estatua vemos a la imagen de la Virgen María que tiene en sus manos el globo terrestre, el globo terráqueo, en el cual representa precisamente que ella es la Reina de la Paz, que en sus manos están encomendados este mundo. Esta área ha sido utilizado sobre todo para varios eventos importantes en la historia de la Iglesia Católica aquí en Port Louis. Tiene una capacidad para 80.000 personas y sobre todo fue escenario de la Santa Misa que celebró el Papa Juan Pablo II durante el 44 Viaje Apostólico Internacional el 14 de octubre de 1989, cuando también se celebró la beatificación del padre misionero Jacques-Désiré Laval, el misionero evangelizador de estas tierras africanas. Cuando ya vemos también en imágenes el inicio de la procesión de entrada para la celebración eucarística, recordamos que Port Louis es la capital y la ciudad también más grande de la República de Mauricio. Es una ciudad basada sobre todo, su desarrollo su economía está centrada en la agricultura y la producción de productos textiles. Fue descubierto alrededor del 1511 por el navegador portugués Diego Fernández Pereira. Posteriormente, en el 1589, llegaron a esta parte, a estas islas africanas, los navegantes holandeses que llamaron y bautizaron
a este lugar con el nombre de Príncipe Mauricio de Nassau. Posteriormente, en el 1715, los franceses tomaron el control de estos territorios y rebautizaron a este lugar como Port Louis en honor al rey Luis XV de Francia. En este periodo es donde se desarrolla sobre todo la agricultura. Es en este periodo donde los franceses desarrollaron sobre todo la producción de la caña de azúcar y también se dio origen lamentablemente a la esclavitud, con esclavos que provenían del continente africano y gente que tuvo que venir a trabajar y dar mano de obra. En 1810 tuvo inicio la administración británica, los ingleses llegan a estos territorios y desde 1835 fue abolida la esclavitud. Posteriormente, en 1968, logran la independencia del Reino Unido y en 1992 estas tierras se convierten en una república. Una república desde entonces multiétnica, una república que tiene muchas características por su población, por su historia. Los grupos étnicos presentes en Mauricio son el 68% de indopaquistanos, el 27% de creolos, el 3% de chinos y el 2% de franceses. Las religiones que se profesan en el país son hinduismo con un 48%, católicos el 28% y musulmanes el 17%. Estos grupos étnicos se ven reflejados también en toda la ciudad de Mauricio a través de los monumentos y de las entidades que están presentes. Por ejemplo, tenemos presente en este periodo la Catedral de San Luis, que representa a los católicos, la Mosquea de Jumaj y el distrito de Chinatown. También está presente por parte de los indianos Apravigat. Es un punto de encuentro del siglo XIX, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas estatuas, estos lugares representan y nos dan a conocer la multietnicidad de este país que acoge al Papa Francisco, que ya vemos en imágenes aquí en esta celebración eucarística que está iniciando en la solemnidad precisamente del Beato Jacques Désiré Laval. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Con este canto del Kyrie eleison, la Asamblea y el Papa Francisco están realizando el acto penitencial en el cual el Papa ha invitado a reconocernos pecadores antes del inicio de esta celebración. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Ahora el monitor invita a cantar el himno del Gloria en esta solemnidad del beato Jacques Désiré Laval, que precisamente fue el evangelizador de estas tierras, es el apóstol de las Islas Mauricio, y en el altar están colocados las reliquias de este misionero que trajo el evangelio a estas tierras. Entonemos todos juntos el canto del Gloria. Prions le Seigneur. Preghiamo. Seigneur, rappelez ton serviteur Jacques Désiré Laval de l'exercice de la médecine au ministère sacerdotal. Señor, tú que llamaste a tu siervo Jacques Désiré Laval de la práctica de la medicina al ministerio sacerdotal y a la evangelización de los pobres, concédenos que con su ejemplo y su intercesión ser según el Evangelio apasionados por los humildes y confiar solo en el poder de tu Santa Cruz. Por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta damos paso a la celebración de la liturgia de la palabra. À nous écoute, prophète Isaïe. À la liserie, pour guette messager bon Dieu, qui peut Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclaman la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reinará. Escucha, tus vigas gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Rompan a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones. Y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.
li fin libère Jérusalem. Tout le pays fin trouve la force des bras du Seigneur, jusqu'à le bout de la terre. De tout vous trouver comment bon Dieu peut délivrer nous. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Le refrain accompagne le psaume. Mon médiatoire merci. Ahora el monitor invita a recitar el Salmo 97, que nos habla de la justicia del Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su misericordia y su fidelidad. Dice la antífona de este salmo, en el cual vemos este escenario del monumento de María, Reina de la Paz, abarrotado. Los organizadores hablan alrededor de 100.000 personas presentes en esta celebración, es decir, el 10% de habitantes. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Cantan al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Ahora en tamil entonan el segundo párrafo del Salmo 97. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. La tercera estrofa, cantado en creolo, nos habla de los confines de la tierra que han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen.
canten al Señor con el arpa y de son instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor, que es Rey. Después de haber escuchado el Salmo 97, nos disponemos a escuchar la segunda lectura, la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. L'étang motivin kotzot, boba fin vini avec grand causé, grand discours pour proclame mystère bon Dieu. Esta lectura proclamada en creolo nos dice: yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me presenté como alguno que sabe, sino he presentado a Jesucristo y a este crucificado. También yo me presenté entre ustedes como débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Para acoger al Evangelio, el monitor invita a todos los participantes en esta celebración a ponerse de pie, a entonar el aleluya en este día de fiesta por la solemnidad del Beato Jacques Désiré Laval, este día que reciben al Vicario de Cristo, al Papa Francisco, en este 31º viaje apostólico del Papa Francisco a África, y nos encontramos en la última etapa en Mauricio, que Vatican News y Vatican Media han seguido con ustedes en estos días de visita apostólica del Santo Padre a estos 3 países africanos. Mientras la asamblea está entonando el cántico al Evangelio tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, nos dicen: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Así dice el Señor: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Le Seigneur soit avec vous. El Señor esté con ustedes. Évangile de Jésus-Christ selon Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Quand Jésus vit la foule qui les suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres des cœurs, le royaume des cieux est à eux. » En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque suya y vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Mientras el Papa Francisco besa el Evangeliario y nos bendice con él, está bendiciendo a toda la asamblea presente en el monumento María, Reina de la Paz. Nos disponemos a escuchar su homilía en esta celebración eucarística en la solemnidad del Beato Jacques Désiré Laval, el misionero de Mauricio, el evangelizador de estas tierras, también conocido como el apóstol de los pobres y los negros. Escuchemos ahora al Papa Francisco en su homilía en esta celebración eucarística. Qui di fronte a questo altare, dedicato a Maria, Regina della Pace, su questo monte da cui si vede la città e più in là il mare, ci troviamo a far parte di quella moltitudine di voi. Aquí, en este altar dedicado a María, Reina de la Paz, en este monte desde el que se ve la ciudad y más allá el mar, nos encontramos para participar de esa multitud de rostros que han venido de Mauricio y de las demás islas de esta región del Océano Índico para escuchar a Jesús que anuncia las bienaventuranzas. La misma palabra de vida que, como hace 2000 años, tiene la misma fuerza, el mismo fuego que enciende hasta los corazones más fríos. Juntos podemos decir al Señor, creemos en ti, y con la luz de la fe y el palpitar del corazón, sabemos que es verdad la profecía de Isaías. Anuncias la paz y la salvación, traes buenas noticias. Reina nuestro Dios. Ahora, con la ayuda de un monitor, de un traductor, están traduciendo las palabras del Papa Francisco al francés, que habla precisamente y saluda a toda la gente que han venido de todas las islas de alrededor de Mauricio para poder escuchar esta palabra de Jesús, una palabra que enciende los corazones más fríos, dijo el Papa. Y juntos podemos decir, ha invitado, creemos en ti y con la luz de la fe y al palpitar del corazón sabemos que la profecía de Isaías
es verdadera. Es decir, que anuncia la paz y la salvación, trae buenas noticias y reina nuestro Dios. Le beatitudini sono come la carta d'identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano, Las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. Si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada una a su modo lo que pide Jesús en las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas, tal como lo hizo el llamado apóstol de la unidad mauriciana, el beato Jacques Désiré Laval, tan venerado en estas tierras. El amor a Cristo y a los pobres marcó su vida de tal manera que lo protegió de la ilusión de realizar una evangelización lejana y aséptica. Sabía que evangelizar suponía hacer de todo, para todos. Aprendió el idioma de los esclavos, recientemente liberados, y les anunció de manera simple la buena nueva de la salvación. Supo convocar a los fieles y los formó para emprender la misión y crear pequeñas comunidades cristianas en barrios, ciudades y aldeas vecinas. Muchas de estas pequeñas comunidades han sido el inicio de las actuales parroquias. Fue solícito en brindar confianza a los más pobres y descartados, para que fuesen ellos precisamente los primeros en organizarse y encontrar respuestas a sus sufrimientos. Si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Como a lo largo del viaje, las palabras del Papa Francisco son traducidas, en este caso al francés, en el cual el Papa ha invitado a preguntarse, ¿cómo podemos hacer y llegar a ser buenos cristianos? El Papa responde diciendo que viviendo, cada uno a su modo, las palabras de Jesús en la bienaventuranza. Y para ello ha puesto como ejemplo a este beato de la unidad, apóstol de la unidad mauriciana que es Jacques Désiré Laval. Este beato tan venerado, dijo, en estas tierras, este hombre que con el amor de Cristo por los pobres ha logrado realizar una evangelización cercana y no lejana y aséptica. Él supo evangelizar, aprendiendo el idioma de los esclavos, anunciando de manera sencilla la buena noticia de salvación. Jacques Désiré Laval supo convocar y crear pequeñas comunidades cristianas en barrios, ciudades y aldeas. Muchas de estas pequeñas comunidades han sido el inicio de las actuales parroquias. Jacques Désiré Laval también fue solícito en brindar, dijo el Papa, confianza a los más pobres y descartados para que ellos fueran los primeros en organizarse. Il padre Laval ha dato alla Chiesa mauriciana una nuova giovinezza. A través de su impulso misionero y su amor, el Padre Laval dio a la Iglesia mauriciana una nueva juventud, un nuevo aliento que hoy estamos invitados a continuar en el contexto actual. Y este impulso misionero hay que cuidarlo porque pueda ser que, como Iglesia de Cristo, caigamos en la tentación de perder el entusiasmo evangelizador, refugiándonos en seguridades mundanas que poco a poco no solo condicionan la misión, sino que la vuelven pesada e incapaz de convocar a la gente. El impulso misionero tiene un rostro joven y rejuvenecedor. Son precisamente los jóvenes quienes con su vitalidad y entrega pueden aportarle la belleza y la frescura propia de la juventud cuando desafían a la comunidad cristiana a renovarse y nos invitan a partir hacia nuevos horizontes. Pero esto no es siempre fácil, porque exige que aprendamos a reconocerles y otorgarles un lugar en el seno de nuestra comunidad y de nuestra sociedad.
puisse un nouveau jeunesse, un nouveau élan, qu'ils ont disons, nous besoin continuer dans une nouvelle situation. Nous besoin prendre bien soin, conserve à l'élan missionnaire qui Père Laval fin laisse nous en héritage. Parce qu'il est capable, arrive-nous, en tant que l'Église, qui nous tombe dans sa tentation, qui fait nous perdre. El Papa ha continuado invitando a la Iglesia Mauricio a estar atentos a un peligro, a ese peligro de perder el entusiasmo evangelizador, refugiándonos, ha dicho, en seguridades mundanas y de este modo condicionando la misión de anunciar el Evangelio. De este modo nos volvemos pesados e incapaces de convocar a la gente. Por ello tenemos que aprender de los jóvenes que con su vitalidad y entrega puedan dar belleza y frescura a esta misión de renovarnos hacia nuevos horizontes. Quand je interpelle la communauté chrétienne, quand je invite la communauté chrétienne à accepter un renouveau, un renouvellement. Mais ce qu'on peut dire là, n'est pas toujours facile. Parce qu'il nous besoin apprendre à reconnaître Banzen. Donne-nous la place qu'ils ont besoin dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés. Ma com'è duro constatare che nonostante la crescita economica che il vostro paese ha avuto negli ultimi decenni, Pero qué duro es constatar que a pesar del crecimiento económico que tuvo vuestro país en las últimas décadas, son los jóvenes los que más sufren. Ellos son quienes más padecen la desocupación, que provoca no solo un futuro incierto, sino que además les quita la posibilidad de sentirse actores privilegiados de la propia historia común. Un futuro incierto que los empuja fuera del camino y los obliga a escribir su vida al margen, dejándolos vulnerables y casi sin puntos de referencia ante las nuevas formas de esclavitud de este siglo XXI. Ellos, nuestros jóvenes, son nuestra primera misión. A ellos debemos invitar a encontrar su felicidad en Jesús, pero no de forma escéptica o lejana, sino aprendiendo a darles un lugar, conociendo su lenguaje, escuchando sus historias, viviendo a su lado, haciéndoles sentir que son bienaventurados de Dios. No nos dejemos robar el rostro joven de la Iglesia y de la sociedad. No dejemos que sean los mercaderes de la muerte quienes roben las primicias de esta tierra. Constater que malgré la croissance économique que votre pays a connue ces dernières décennies, ce sont les jeunes qui souffrent le plus. Ce sont eux qui ressentent le plus le chômage, qui causent non seulement un avenir incertain, mais qui leur enlèvent aussi la possibilité de se sentir acteurs privilégiés de leur propre histoire commune. Un avenir incertain qui les pousse à l'écart, les oblige a concevoir leur vie en marge de la société, les laissant vulnérables. En esta parte de su homilía, el Papa Francisco ha recordado el desarrollo económico que ha experimentado Mauricio en las últimas décadas, sobre todo desde 1992, que se ha convertido en una república donde el turismo sobre todo se ha desarrollado y es una de las metas de muchos turistas en el mundo. El Papa le ha dicho, a pesar de ese desarrollo, todavía se ve en la sociedad la desocupación que provoca un futuro incierto, sobre todo en los jóvenes, un futuro que los empuja fuera del camino y los obliga a escribir su vida al margen, dejándolos vulnerables y casi sin puntos de referencia. A los jóvenes se ha referido y ha invitado a la sociedad a no dejarlos sin este futuro, sino que hay que darles un lugar, conociendo su lenguaje, escuchando sus historias. A nuestros jóvenes y a cuantos como ellos sienten que no tienen voz porque están sumergidos en la precariedad, el Padre Laval los invita a dejar resonar el anuncio de Isaías. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo.
Él redime a Jerusalén. Aun cuando lo que nos rodea pueda parecer que no tiene solución, la esperanza en Jesús nos pide recuperar la certeza del triunfo de Dios, no solo más allá de la historia, sino también en la trama oculta de las pequeñas historias que se van entrelazando y que nos tiene como protagonistas de la victoria de aquel que nos ha regalado el reino. Para vivir el Evangelio no se puede esperar que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces la ambición del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. En una sociedad así, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas. Puede llegar incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. Es cierto, pero no podemos dejar que nos gane el desaliento. À nos jeunes et à ceux qui comme eux se sentent sans voix parce qu'ils sont plongés dans la précarité, le Père Laval adresse l'invitation à laisser résonner l'annonce d'Isaïe. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Même si ce qui nous accable semble n'avoir aucune solution, El Santo Padre ha continuado alentando a los presentes y a la sociedad en general a tener en cuenta el trabajo del Padre Laval, que ha invitado a anunciar lo que decía el profeta, a anunciar el señorío de Dios. Por ello, dice el Papa, vivir el Evangelio no es esperar que todo sea favorable, porque muchas veces las ambiciones de poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. Ya como lo decía Juan Pablo II, esta sociedad está alienada en sus formas de organización social, de producción y consumo. Hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. Citando la Centesimus Annus, el Papa decía eso, que en una sociedad se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas nous laisser gagner par le découragement. Ai piedi di questo monte, che oggi vorrei fosse il monte delle beatitudini, anche noi dobbiamo recuperare questo invito ad essere felici. Al pie de este monte, que hoy quisiera que fuera el monte de las bienaventuranzas, también nosotros tenemos que recuperar esta invitación a ser felices. Solo los cristianos alegres despiertan el deseo de seguir ese camino. La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Cuando escuchamos el amenazante pronóstico, cada vez somos menos, en primer lugar, deberíamos preocuparnos no por la disminución de tal o cual modo de consagración en la Iglesia, sino por las carencias de hombres y mujeres que quieren vivir la felicidad haciendo caminos de santidad, hombres y mujeres que dejen arder su corazón con el anuncio más hermoso y liberador. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos de nuestros hermanos viven sin la fuerza, sin la luz y sin el consuelo de la amistad con Jesucristo. Viven sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte que les da sentido y de vida. Motiaoumé qui symbolise pour nous la montagne béatitude, que Jésus qui donne ce sermon dans la montagne. Devant à la montagne là, nous avons redécouvert l'invitation qui Jésus fait à nous, pour nous vivre heureux, pour nous vivre dans la joie. Seulement les chrétiens qui respirent la joie
capable de donner les autres dimones en vie, comme ses mains suivent Jésus. Sa parole, qu'ils hésitent dire, qui nous traduit par bienheureux, en fait, nous sommes capables de traduire aussi par le mot saint. Cette parole-là, il fait nous comprendre qu'il y a un dimoine qui est bien fidèle à bon Dieu et qui met cette parole en pratique, qui désire recevoir ce qui nous appelle le vrai bonheur. Le vrai bonheur, nous trouve lui, et nous donne la vie pour les autres. Souvent, nous avons dire qui nous fait moins nombreux, qui nous l'église en déclin. Et nous avons sa bonne parole pessimiste. Au départ, qui nous développe une préoccupation, une anxiété, parce qu'il nous gagne moins vocation religieuse, moins hommes, moins femmes, consacrés toute la vie dans la vie religieuse de la prêtrise. C'est pas ça le principal problème. Nos préoccupations principales, vis-à-vis du fait qu'il y a moins hommes et moins femmes qui ont envie de suivre un chemin de sainteté qui conduit au bonheur. Nous visons un chagrin qu'il y a un plus petit nombre d'hommes et de femmes acceptés, qui ont l'équerre toussé, brillé par la parole Jésus, qui pour libérer nous et pour rendre nous la vie plus magnifique. Si quelque chose doit simplement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Quando un giovane vede un progetto di vita cristiana realizzato con gioia, questo lo entusiasma, lo incoraggia e sente un desiderio che può esprimere in questo modo. Cuando un joven ve un proyecto de vida cristiana realizado con alegría, eso lo entusiasma y alienta y siente ese deseo que puede expresar así. Yo quiero subir a ese monte de las bienaventuranzas. Yo quiero encontrarme con la mirada de Jesús y que Él me diga cuál es mi camino de felicidad. Pidamos, queridos hermanos y hermanas, por nuestras comunidades para que dando testimonio de la alegría de la vida cristiana, vean florecer la vocación a la santidad en las múltiples formas de vida que el Espíritu nos propone. Implorémoslo para esta diócesis, como también para aquellas otras que hoy han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. El Padre Laval, el beato cuyas reliquias veneramos, vivió también momentos de decepción y dificultad con la comunidad cristiana, pero finalmente el Señor venció en su corazón. Tuvo confianza en la fuerza del Señor. Dejemos que toque el corazón de muchos hombres y mujeres de esta tierra. Dejemos que toque también nuestro corazón para que su novedad renueve nuestra vida y la de nuestra comunidad. Y no nos olvidemos que quien convoca con fuerza, quien construye la iglesia, es el Espíritu Santo, con su fuerza. Él es el protagonista de la misión, Él es el protagonista de la iglesia. Cela l'enthousiasme et l'encourage, et il ressent ce désir qu'il peut exprimer ainsi. Je veux gravir cette montagne de béatitude. Je veux rencontrer le regard de Jésus et qu'il m'indique quel est mon chemin de bonheur. Prions, chers frères et sœurs, pour nos communautés, afin que témoignant de la joie de la vie chrétienne, El Papa Francisco ha invitado a todos los pobladores de Mauricio y de todas las comunidades que han venido de otras islas alrededor para que puedan todos pedir, invocar la alegría del testimonio cristiano para ver florecer la vocación de santidad en las múltiples formas de vida que el Espíritu nos propone. Y al respecto ha vuelto a hablar del Padre Laval, de este beato, que también experimentó las decepciones y dificultades en su comunidad, pero al final dijo, el Señor venció en su corazón, él tuvo confianza en la fuerza del Señor y gracias a ello pudo hacer el trabajo evangelizador en estas tierras. Hagamos, dice, que también nosotros podamos dar espacio al Espíritu Santo y con la fuerza de ese Espíritu
podamos ir adelante. Et n'oublions pas, Es el Espíritu el protagonista de la Iglesia. qui construit l'Église, c'est l'Esprit Saint. L'immagine di Maria, la madre che ci protegge e ci accompagna, ci ricorda che lei è stata chiamata beata. La imagen de María, la Madre que nos protege y acompaña, nos recuerda que fue llamada la bienaventurada. A ella que vivió el dolor como una espada que le atraviesa el corazón, a ella que cruzó el peor umbral del dolor que es ver morir a su Hijo, pidámosle el don de la apertura al Espíritu Santo, de la alegría perseverante, esa que no se amilana ni se repliega, la que siempre vuelve a experimentar y a afirmar que el Todopoderoso hace grandes obras y su nombre es santo. Statue la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, il est là, devant nous les yeux. Nous avons une maman qui protège nous, accompagne nous. El Papa concluye invocando la figura de María, la bienaventurada, para poder invocar junto a ella la apertura al Espíritu Santo, esa alegría perseverante que no se amilana y que no se repliega. À nous tourne nous les cœurs vers lui. À nous demander ouvert nous les cœurs. Comment il fait ouvert ce propre les cœurs à l'Esprit Saint. Marie fit vivre par une grande souffrance. Elle l'épée fit transpercer le cœur. Il fit passer par une plus grande douleur encore. D'elle, il fit témoin à la mort ce garçon à la croix. Si nous demandons Marie, ouvert nous les cœurs à l'Esprit Saint, nous pouvons découvrir, malgré nos souffrances, la joie persévérante, qui n'a pas monté ou descendu comme une marée dans la mer, marée montante, marée descendante, mais qui fait nous toujours comprendre qui manière c'est bon Dieu nous papa qui a dit en nous. Là, nous capables de sentir avec Marie ce magnificat. Bon Dieu, il fait pour moi pas de merveille et ce nom du Saint. Con esta invitación a María la Bienaventurada concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración de la Santa Misa en el monumento precisamente dedicado a María, Reina de la Paz. Vemos esta estatua de 3 metros en el cual María tiene en sus manos el globo terráqueo. En un momento de silencio invitan a meditar las palabras del Papa Francisco, palabras que ha dirigido sobre todo a la sociedad y al pueblo de Mauricio, invitando sobre todo a tener presente a los jóvenes, y ha dicho, a pesar del desarrollo que se ha obtenido en estos años, todavía se ve la desocupación y la pobreza y la falta de oportunidades, sobre todo para ellos los jóvenes. Papa Francisco ha citado en varios momentos de su homilía la figura de este evangelizador, Jacques Désiré Laval, que también experimentó desilusiones y decepciones en la comunidad cristiana, pero gracias a esa apertura, gracias a esa confianza en el Señor, pudo superar esas dificultades y hacer todo este trabajo evangelizador en medio de los esclavos, de la gente pobre, de la gente descartada de ese tiempo. Ha invitado también a tener en cuenta esa imagen de este evangelizador y a buscar sobre todo la santidad cotidiana, la santidad de todos los días que podemos obtener cada uno, dijo, viviendo las bienaventuradas, cada uno a su modo y de la mejor manera. Finalmente ha encomendado a todo el pueblo mauriciano a las manos de la Virgen María para poder hacer de ella y vivir con ella esa apertura al Espíritu Santo. Ahora toda la asamblea y todos juntos nos disponemos a rezar y hacer la profesión de fe, la profesión que viene desde los apóstoles. Creo en un solo Dios todopoderoso, Padre creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá. Amén. Amados hermanos, con la confianza de hijos de Dios, dirijamos a Dios Padre, rico en misericordia, nuestra oración. La asamblea responde: Señor, danos tu espíritu para construir tu reino, y presentamos la oración universal o la oración de los fieles. En francés, por el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes y personas consagradas, que siguiendo el ejemplo del Padre Laval, dejen construir sus vidas en la santidad, verdadera fuerza de renovación para la Iglesia y para el mundo. Oremos. También en francés, por las personas que sufren debido a la enfermedad, por las personas adictas a las drogas y sus familias, y por todos los necesitados, que encuentren hermanos y hermanas que les escuchen, compartan sus sufrimientos y sean testigos de la ternura de Cristo. Oremos. Pour nos îles de l'océan Indien, que el espíritu de sainteté et de vie, por nuestras islas del Océano Índico, que el espíritu de la santidad y la vida animen los corazones de todos aquellos que vivimos aquí, que cada barrera sea destruida, cada división superada, y podamos vivir en justicia y en paz. Oremos. Famille, spécialement ban qui vivent en difficulté. Por todas nuestras familias, especialmente por aquellas que están en dificultades, que sean una verdadera iglesia doméstica donde la fe en el Señor resucitado se vive, donde la esperanza en el bien futuro es cultivado, donde se da testimonio activo de la caridad. Oremos. For the local churches of the Comoros, Rodrigue, Mauritius, Reunion, and the Seychelles.
por las iglesias locales de Comoras, Rodríguez, Mauricio, Reunión y Seychelles, que solo con la ayuda de la gracia puedan vivir en serena comunión, colaborando con ímpetu para la evangelización de nuestros pueblos. Oremos. Padre bueno, todopoderoso, que sabes lo que necesitamos, acoge la oración que te dirigimos con confianza en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de haber elevado nuestra oración universal, oración de todos los fieles, nos disponemos a dar paso a la liturgia eucarística y a la presentación de las ofrendas que serán consagradas en el altar. El pan y el vino que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. En este momento, algunos fieles representando a los diferentes grupos de la sociedad de Mauricio, presentan al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Vemos este hermoso escenario del monumento María Reina de la Paz en Port Louis, capital de Mauricio, donde se han congregado alrededor de 100.000 personas que están siguiendo al Papa Francisco, personas que han venido de las islas y comunidades de alrededor, Seychelles, de Polonia, de Rodríguez, de Reunión. Vemos a familias que llevan el vino para la consagración. La comunidad hindú también presente en medio de ellos. La gente creola, que es también una parte de la población, y por supuesto habíamos dicho también que hay un pequeño porcentaje de población china que llegó hasta estas islas. Ellos también se acercan al Papa Francisco llevando el pan que será convertido en el cuerpo de Cristo. Un país que ha pasado por diferentes etapas, desde el descubrimiento de los portugueses hasta ser colonia de los holandeses, la llegada de los franceses y con ello el desarrollo agrícola con el cultivo y la producción de la caña de azúcar, pero también lamentablemente la llegada de la esclavitud, sobre todo de la gente africana y de la gente de India que venía a trabajar en estos campos. Y posteriormente la llegada de los ingleses y en 1992 la liberación y sobre todo la independencia del Reino Unido y la conversión en una república que hasta hoy en día se ha desarrollado y ha alcanzado buenos niveles, pero a pesar de ello todavía se ve la pobreza. Esto ha generado precisamente la presencia de diferentes comunidades étnicas en esta parte de África. 3 partes de la población es hindú, una parte es católica, la otra parte es criolla y la otra parte es china. Y un 17% de musulmanes. Todos ellos tienen una gran devoción a este misionero normando, Jacques de Laval. Todos ellos peregrinan tradicionalmente todos los años entre el 8 y 9 de septiembre, fecha de su muerte, hasta este pequeño santuario de la Santa Cruz donde descansan sus restos, y es una peregrinación que no tiene en cuenta el credo, una peregrinación que no tiene en cuenta la fe que profesa. Es reconocido como un héroe nacional, de hecho es decretado fiesta nacional en Mauricio el 9 de septiembre, fecha de la muerte de este evangelizador de esta parte de África.
Papa Francisco está incensando el altar con las ofrendas para el sacrificio. Y Vatican Media y Vatican News han acompañado al Santo Padre durante estos días en las diferentes etapas de su viaje a África, primero en Mozambique, después en Madagascar y ahora en Mauricio, en esta última etapa, este tercer país que visita el obispo de Roma en este 31º viaje apostólico internacional de su pontificado. Mientras la asamblea y el coro siguen entonando ritmos tradicionales, Papa Francisco se dispone a presentar las ofrendas para el sacrificio. Un momento offrir le sacrificio de toda la iglesia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. En el momento de celebrar la Pascua de Cristo, te suplicamos, Señor, por intercesión de tu siervo Jacques Désiré Laval, nos libres de todo aquello que nos aleja del Evangelio y unidos a tu Hijo, realmente podamos participar de esta ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Nosotros, en este día de la fiesta del Beato Jacques Désiré Laval, queremos bendecirte especialmente por el trabajo que ha hecho entre nosotros al servicio de la Iglesia de Jesucristo. Sí, con su ayuda, la buena noticia de Jesucristo ha sido anunciada a los pobres. Y ahora sabemos que eres el Dios que se preocupa por los hombres, como un padre ama a sus hijos. Por eso, unidos a los cores de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que te présentes partout dans le monde une offrande
pauvres. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par le Saint-Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même, vous fut livré. Il prit le pain, te rendra grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, te rendant grâce, la bénit, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour l'éternelle grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, le bienheureux Jacques Désiré Laval et tous les saints,
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant de ces peurs, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles du siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduise-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. El Papa Francisco ha invitado a un intercambio de paz y toda la gente que está participando en este escenario Monumento María, Reina de la Paz, intercambia este saludo fraterno de paz.
ensemble l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con esta oración del Cordero de Dios, damos paso a la comunión. La asamblea se dispone a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en esta celebración, en la solemnidad del Beato Jacques Désiré Laval. Fiesta nacional en Mauricio, 9 de septiembre, en honor a este personaje que nació en Grot, provincia de Normandía, en Francia, el 18 de septiembre de 1803. Desde muy joven, su padre y su madre le confiaron la educación a un tío sacerdote. De joven estudió medicina y ejerció esta profesión por un tiempo. En esos años se alejó un poco de la práctica religiosa. Por algunos momentos, y sobre todo experiencias de desilusión y un grave accidente de equitación, le hicieron volver a pensar en hacerse sacerdote, idea que había acariciado desde antes de estudiar medicina. Es así que entró al seminario de San Sulpicio en París. El 22 de diciembre de 1838 recibió la ordenación sacerdotal. Después de trabajar pastoralmente en una parroquia, se unió a un proyecto de fundar una sociedad religiosa dedicada a la pastoral de las personas negras, y después de vender los bienes de familia y entregar todo a la sociedad, partió de Londres el 4 de junio de 1841 rumbo a la isla Mauricio, en esta parte del Océano Índico, que entonces era colonia inglesa. Llegó a estas tierras el 15 de septiembre de 1841 y allí permaneció hasta su muerte en 1864. Entregado a la evangelización de la población de color, por aquel entonces había sido esclava y había hace poco recibido la libertad.
Actualmente los habitantes de esta isla, ya independientes, consideran un héroe nacional a Jacques Désiré Laval y un símbolo de la unidad de la isla por todo el trabajo que ha realizado. Desde que llegó a Port-Louis en 1841, a sus 38 años y con el corazón entusiasmado, este valeroso normando entregó su vida precisamente a evangelizar a los esclavos. Ellos se convirtieron en sus principales colaboradores, sobre todo para poder hacer y construir escuelas, casas y capillas por todo el país. A pesar de su intensa labor, siempre tenía tiempo para curar a los enfermos, puesto desde hace tiempo se había desatado algunas epidemias, sobre todo de cólera. Sus estudios de medicina ayudaron mucho para poder ayudar a estas personas en dificultad. Paulatinamente fue curando física y moralmente a todo su pueblo, y a partir de 1854 se dieron dos terribles epidemias, una de cólera y otra de varicela, y ante estos terribles acontecimientos, el padre Laval se multiplicaba cuidando a los enfermos y moribundos por todas partes de la isla. Finalmente, Juan Pablo II, recién al año de haber sido elegido como pontífice, le da un homenaje y lo beatifica. Y es así que los misioneros, héroes, sin pretenderlo, como el apóstol de la unidad, como se le conoce, son reconocidos no solamente por católicos, sino por toda la población, sin tener en cuenta, sin importar la fe que profesan. Es así desde hace más de 150 años que vienen realizando entre el 8 y 9 de septiembre esta peregrinación hasta el Santuario de la Cruz, donde reposan sus restos mortales y donde la ciudad en ese día se paraliza. Se paraliza por la cantidad de peregrinos que van llegando, peregrinos que van asistiendo a venerar a este personaje evangelizador de Mauricio. Pero como repetimos, lo sorprendente es no solamente que van los católicos, los creyentes, sino también la gente hindú, la gente china, la gente común, que no tiene fe, pero que reconoce en la figura de Jacques Désiré Laval un héroe nacional, que hizo mucho bien por muchos de sus compatriotas. Jacques Désiré Laval muere un día como hoy, un 9 de septiembre de 1864. Es beatificado por Juan Pablo II en 1979 y el día de hoy otro papa, el Papa Francisco, le ha dedicado en su homilía diferentes momentos en los cuales lo ha citado y lo ha puesto sobre todo como ejemplo para los jóvenes. Ha dicho sobre este evangelizador que es uno que ha acogido, sobre todo en su vida, esa luz, esa fuerza que viene del Evangelio. Por eso lo han llamado, dice, es uno que ha vivido las bienaventuranzas y por eso ha sido llamado apóstol de la unidad mauriciana. Este beato Jacques Désiré Laval, tan venerado en estas tierras, ha hecho ver y ha dado testimonio del amor a Cristo y a los pobres, eventos que marcaron su vida, de tal manera que esto le protegió de la ilusión de realizar una evangelización lejana y aséptica. Jacques Désiré sabía evangelizar, suponía hacer todo para todos. Desde el idioma, aprendió el idioma de los esclavos, anunció la buena noticia de una manera sencilla, simple, esa salvación que todos esperaban. Supo convocar, congregar y llamar a los fieles, a quienes los formó para emprender la misión. Formó pequeñas comunidades cristianas en barrios, ciudades y aldeas vecinas, muchas de las cuales hoy en día se han convertido en las actuales parroquias, dijo el Papa. Fue solícito a brindar confianza a los más pobres y descartados,
para que fueran ellos mismos los primeros en organizarse y en encontrar una respuesta a sus sufrimientos. A través de este impulso misionero y su amor, el Padre Laval dio a la Iglesia mauriciana una nueva juventud, un nuevo aliento, que hoy estamos invitados a continuar en el contexto actual. Y es precisamente ese impulso misionero, dice el Papa, que hay que cuidarlo, porque la Iglesia de Cristo tiene la tentación y el riesgo de que pueda perder ese entusiasmo evangelizador, sobre todo refugiándose en seguridades mundanas, seguridades que poco a poco lo llevan a condicionar su misión, que lo vuelven pesada e incapaz de convocar a la gente. El pontífice ha invitado a que el impulso misionero tiene ese rostro joven y rejuvenecedor, pero es precisamente que ese rostro joven tiene que ser alimentado. Y este sentido ha invitado a la sociedad a tener en cuenta a los jóvenes. Son ellos los que sufren, sobre todo la desocupación que provoca un futuro incierto. Son ellos los que tienen ese futuro no definido, que viven al margen, que viven estas nuevas formas de esclavitud de este siglo. Por ello el Papa los ha invitado a estar atentos, a escucharlos, a conocer su lenguaje, a vivir sus historias, haciendo sobre todo sentir que ellos son los bienaventurados de Dios. Gardons le silence pour quelques instants et restons en prière. El monitor invita en un momento de silencio a meditar las palabras del Papa Francisco, estas palabras que venimos recordando en su homilía, cuando invita sobre todo a la sociedad y a la Iglesia a escuchar a los jóvenes. El Papa dice: pedimos, queridos hermanos y hermanas, por nuestras comunidades, para que, dando testimonio de la alegría de la vida cristiana, vean florecer la vocación a la santidad en las múltiples formas de la vida que el Espíritu nos propone. Ha pedido por esta diócesis, como también por aquellas otras diócesis que el día de hoy se han congregado aquí, en el monumento María Reina de la Paz, y ha pedido al Padre Laval, el beato cuyas reliquias veneramos, que vivió también momentos de decepción y dificultad en la comunidad cristiana, pero supo tener fe y confianza en el Señor. Ha dicho el Papa: dejemos que toque el corazón de muchos hombres y mujeres de esta tierra. Dejemos que toque también nuestro corazón para que su novedad renueve nuestra vida y la de nuestra comunidad. Finalmente ha dicho: no nos olvidemos, quien convoca con fuerza y construye la Iglesia es el Espíritu Santo. Oremos. Prions le Seigneur. Illuminé de ta parole, Iluminados con tu palabra y alimentados con el pan de vida, te pedimos, Señor, por intercesión del beato Jacques Désiré Laval, continúa enviando a los pobres de nuestro mundo fieles servidores llenos de confianza y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de concluir y recibir la bendición final, en este momento Su Excelencia Reverendísima, el señor Cardenal Maurice Piot, obispo de Port Louis, dirige un saludo al Santo Padre. Très Saint-Père, votre visite à l'île Maurice. Padre Santísimo, su visita a la isla de Mauricio y esta Eucaristía que ha celebrado hoy con nosotros y para los peregrinos de las islas del Océano Índico es motivo de gran alegría.
Même si nos îles sont petites et éloignées, les grains de sable au fond d'un seau. Su cercanía a estas pequeñas y remotas aldeas, como dice el Salmo, son granos de arena en el fondo del mar que alientan nuestros corazones. El pueblo de Mauricio, en su conjunto, todos los que integran este pueblo, cristianos, hindúes, musulmanes, budistas, le expresamos nuestra más profunda gratitud. Votre message aussi nous a fait du bien. Comme un papa, Su mensaje ha sido de gran beneficio para nosotros. Como Padre nos ha exhortado, nos ha animado, nos expresa su confianza y su convicción de que podemos hacer una pequeña contribución en la vasta y extraordinaria obra de la misión de la Iglesia en el mundo. Muchísimas gracias. Nous sommes sensibles également à votre engagement fort et à votre témoignage d'artisan de paix sur la scène. Asimismo, estamos atentos a su firme compromiso y a su testimonio como pacificador en la escena internacional. Por nuestra parte, le aseguramos que en la isla Mauricio y las demás islas del Océano Índico trabajaremos por la construcción de una paz sólida, basada en el compromiso por la justicia social y la protección de la casa común. Para dar testimonio de nuestra gratitud y asegurarle de que su paso entre nosotros como peregrino de la paz permanezca indeleble a lo largo del tiempo, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz ha decidido invitar a los mauricianos a plantar 100.000 plantas, adhiriendo a su llamada a desarrollar una ecología integral. Estas plantas serán para nosotros un recordatorio de su invitación constante a escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra. Con profunda gratitud, le aseguramos nuestra oración por usted y por su persona y por su ministerio. Han sido las palabras del cardenal Maurice Piot, obispo de Port Louis, que ha agradecido al Papa Francisco por su presencia y le ha manifestado este compromiso. En este momento el Papa Francisco le regala un cáliz, le deja como recuerdo para la diócesis de Port Louis. Ha manifestado ese compromiso de poder construir la paz y el cuidado de la casa común. También como un seguidor del fútbol, el Papa Francisco, y también como los jóvenes conocen su interés por el fútbol, le vamos a dedicar y regalar una camiseta de su equipo favorito, Pedro de Almagro, con el número 9 que está escrito su nombre, Francisco. Una joven hindú le hace presente y le hace entrega de esta camiseta de San Lorenzo de Almagro. Papa Francisco intercambia con ella un pequeño saludo. Asimismo, el cardenal Maurice Piot le expresa también la alegría y el saludo de todo el clero, de los sacerdotes que están presentes aquí en esta celebración. Y así uno de los sacerdotes le entrega uno de estos sombreros que los sacerdotes han llevado a lo largo de la celebración, y el cardenal Maurice Piot invita a todas las presentes en la asamblea a decir varias veces «Viva el Papa». Con este saludo llegamos a la oración final.
Prima di concludere questa celebrazione, desidero rivolgere a tutti voi il mio cordiale saluto. Antes de concluir esta celebración, deseo dirigir a todos ustedes un cordial saludo y mi más sincero agradecimiento. Gracias ante todo al cardenal Piot por sus palabras y por todo el trabajo de preparación para esta visita. Gracias a todos los colaboradores y a todo el pueblo de Dios de esta iglesia. Expreso mi profunda gratitud al presidente de la República, al primer ministro y a las demás autoridades del país con quienes me reuniré esta tarde por la cálida acogida y por el generoso esfuerzo realizado. Y mi agradecimiento se extiende cariñosamente a los sacerdotes, a los diáconos, a los consagrados y a las consagradas y a los numerosos voluntarios. Saludo a los encarcelados que han seguido el recorrido alfa en la prisión y que me han escrito. A ellos les dirijo mis cordiales saludos y mi bendición. Finalmente, un saludo lleno de gratitud a todo el pueblo de Dios que está aquí presente, de modo particular a los fieles de Seychelles, Reunión, Comoras, Chagos, Aguilega, Rodríguez y Mauricio. Les aseguro mi oración y mi cercanía. Que el Señor siga dando a todos sabiduría y valentía para cumplir las legítimas aspiraciones. Y a ustedes, por favor, continúen rezando por mí. Gracias a todos. Ha sido el saludo y el agradecimiento del Papa Francisco a todos los organizadores y autoridades civiles y religiosas por esta preparación para su visita. El Papa, sobre todo en dos momentos, ha resaltado la colaboración y la participación de tantos voluntarios, muchísimos voluntarios que han hecho posible esta visita, además con la colaboración de las autoridades eclesiásticas y civiles. Asimismo, ha hecho mención de este proyecto de encarcelados, de presos que han escrito al Papa, el recorrido alfa. El Papa ha saludado a ellos. Es un recorrido formativo en los cuales se propone una fe cristiana a estos encarcelados para poder vivir todos los días de un modo distinto el tiempo que tienen que purgar sus penas. Es un servicio que se ofrece en la capellanía de las cárceles de Mauricio. El Papa ha expresado a todos ellos este saludo. Asimismo, ha mencionado a todos los fieles que han llegado de las diferentes partes, de las diferentes islas, Seychelles, Reunión, Comoras, Chagos, Agalega, Rodríguez y también Mauricio. A todos los ha invitado a tener sabiduría y valentía para cumplir las aspiraciones legítimas de su tiempo. Y ha concluido invitando a todos a rezar por él, esa invitación por él y por su ministerio petrino. En este momento recibiremos la bendición apostólica del Santo Padre. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons le chant Vive Lumière sur les îles. Con la invitación del diácono de Podemos ir en paz, esta celebración llega al final.
ha sido la celebración en la solemnidad del Beato Jacques Désiré Laval en el monumento María Reina de la Paz. Vatican News y Vatican Media han tenido la gentileza y el placer de estar con ustedes y haberlos acompañados en esta celebración, en esta transmisión del viaje del Papa Francisco a África, el 31º viaje apostólico internacional de su pontificado. Estamos en la última etapa. Está el Papa visitando Mauricio después de haber estado en Mozambique y Madagascar. Ha llegado esta mañana después de 2 horas de vuelo y ahora se encuentra ya celebrando, concluyendo esta celebración con el pueblo de Mauricio. Esta tarde el Papa Francisco tendrá la celebración, digamos así, civil y de protocolo. A las 4:25 realizará la visita privada al santuario de este evangelizador de Mauricio, el padre Jacques Désiré Laval. Posteriormente, a las 4:55, realizará la visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio Presidencial. Enseguida, a las 5:15, el pontífice encontrará al primer ministro. Alrededor de las 5:40 de la tarde, el Santo Padre encontrará a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial. Finalmente, a las 18:45 de la tarde, se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Port Louis. De esta manera, el Papa regresará a las 7 de la noche rumbo a Antananarivo, para que posteriormente dirigirse a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche y de esta manera concluirá su viaje apostólico a África, el 31º viaje apostólico. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News y Vatican Media. Agradecemos a todas las emisoras que han estado con nosotros en España y América Latina y también en los Estados Unidos. Los invitamos a seguir en sintonía a través de nuestra plataforma en www.vaticannews.va, canal español. Los invitamos también a seguir toda la actividad del Papa Francisco en África, en lo que queda del viaje apostólico en Mauricio y también de la Santa Sede y de las iglesias en todo el mundo a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Asimismo, también los invitamos a inscribirse a nuestro boletín de noticias, a la newsletter que semanalmente enviamos con las notas y las noticias más destacadas de la semana. Así es que a nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News, les agradecemos por su atención y por su presencia. Los saludamos y los invitamos esta tarde a poder acompañar al Papa Francisco en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión. Nous vous conduisons l'animation, nous vous mettons dans cette ambiance de joie et de paix. Toi, saisis-nous, Seigneur, vive ici, suite tout seul, ça même qu'il est essentiel. Nous sentir, nous t'acclamer, nous participer. Thank you.
Jésus.